Buenas noches. Estamos acá de nuevo en Acción Positiva. Y pues yo creo que aquí hemos venido tocando muy bien el hecho de que esta agenda pues ha sido una agenda que pareció quedarse en la superficie. Vamos a seguir tocando y llegando un poco más profundo a la yugular de esos temas, porque realmente debemos de concentrar. Por ejemplo, parte fundamental de los temas que se suponía que se venían a hablar a fondo es la inmigración. ¿Consideran ustedes que de acuerdo a lo que se conoce, porque tampoco hubo una gran transparencia en los temas tratados, se habla de acuerdos que, como muy bien señala el licenciado Danilo Roca, se ven inconstitucionales aparentemente, pero a ver, ¿creen ustedes, doctor Chea, que realmente se tocó el tema de la migración, pero en una forma efectiva, que llegara realmente a alguna conclusión importante? Porque, por ejemplo, recientemente el señor presidente de la República de Guatemala, en declaraciones en la prensa, le echa la culpa al señor Biden porque está suavizando las políticas y está haciendo que más gente quiera ir a Estados Unidos. El presidente Biden ha presentado una iniciativa en la cual él busca legalizar a 11 millones de inmigrantes ilegales. Eso mismo hizo Caracalla en el Imperio Romano hace muchos siglos y los resultados pues son controversiales. Pero, doctor Chea, ¿considera usted que se tocó o no el tema de la migración en una forma efectiva? No, definitivamente no. Es que realmente la migración es ya la gran excusa para la política doméstica de los Estados Unidos y la administración Biden, y para nosotros como guatemaltecos es un tema imposible de resolver. Es decir, si uno escucha, no vengan, no vengan, serán tratados y regresados a su país, y si uno escucha, vamos a crear un primer centro de migrantes, estamos escuchando la misma política del presidente Trump. Yo creo que aquí lo más importante es cuando hay dos puntos importantes. Uno, que es la pregunta conceptual. Bueno, si tenemos un acuerdo, si hay una agenda con la nueva administración demócrata, ¿qué tan seria puede ser y de qué tan largo plazo puede ser? Porque la pregunta que se hacen, no nosotros, sino los grandes aliados de los Estados Unidos en Europa, cuando el presidente Biden dijo America is back, es ¿por cuánto tiempo? Porque al paso que va, lo más probable es que la administración demócrata no sea capaz de reelegirse. Y sobre todo si tomamos en cuenta que la candidata natural y expresado por ella misma para aspirar a ese cargo va a ser la vicepresidenta Kamala Harris. Es decir, no hay muchas posibilidades de acuerdos y de agendas a mediano y largo plazo. En cuanto al dinero, son migajas. No sé si son 150 o 350 para la región, pero ¿qué es eso comparado con el 1.7 millones de dólares que entran por hora que envían los migrantes a Guatemala? Es decir, es ridículo darnos migajas. Además, no está muy bien elaborado un artículo que salió en Prensa Libre que probablemente nadie leyó hace 2 días. ¿Dónde está el dinero que dan los norteamericanos? El 50% de ese dinero va a empresas norteamericanas, a consultorías norteamericanas que ellos designan. Es decir, la queja de los recipientarios de la ayuda internacional a través de USAID es esa. Tenemos miles de análisis, pero no tenemos nada. Es decir, me parece muy miope, de verdad, y poco creativa, como se ha dicho aquí, la política de la actual administración, que es un makeover o un repeat de la política tradicional de Biden, con otra cara y otro lenguaje, por supuesto, pero con el mismo resultado. Creo que el problema va a continuar, pero hay una razón por la cual también la vicepresidenta vino, que es bien importante,
frente a una Honduras cuyo presidente está acusado de narcotráfico y uno de los candidatos presidenciales es un reconocido narcotraficante, frente a un presidente de Ortega que ha encarcelado a la mayoría de la oposición y frente a un presidente Bukele que ha rediseñado la geometría política de los Estados Unidos, como que Guatemala es el único con el cual todavía pueden hablar. Muchas gracias, doctor Chea. Ese era un comentario que me hacían algunas de las personas que se comunican con nosotros. Decía, bueno, ¿y por qué no está mejor en Nicaragua parando a ese dictador que pues está matando a la gente? ¿O por qué no está en Honduras, donde hay un narcotráfico declarado? O el presidente Bukele, a quien muchos señalamos de hechos positivos también, porque no podemos decir que lo está haciendo mal, pero que obviamente está rompiendo el molde, ¿verdad? Está haciendo las cosas diferentes. ¿Por qué no está ahí? ¿Por qué está aquí con nosotros poniendo temas que realmente no se están resolviendo? Licenciado Ibarra, ¿crees tú que realmente se tocó el tema de la migración y sobre todo si se sacó para algo positivo? Pues aparte de ese discurso demagógico de siempre, ¿hay algo positivo que haya quedado de esta visita? No, pienso que no. La verdad es que fue una visita un poco como para llamar la atención, pero no nada de fondo. Cuando un periodista en la conferencia de prensa le pregunta a la vicepresidenta si ha considerado otorgar el TPS a los guatemaltecos, porque se suponía que el presidente había hecho dicha petición, ella no contestó la pregunta. Simplemente se fue por la tangente y no hubo una respuesta, porque en ese sentido creemos de que sería por lo menos un primer paso que nada afectaría a la actual administración otorgando un TPS a Guatemala, que lo ha pedido durante 20 años después de que el gobierno que estaba en el 98 no quiso acogerlo porque dijo que no era necesario. Eso creo que ayudaría mucho a nuestros migrantes, como sí lo tienen ahora los venezolanos, sí lo tienen pues, desde el 98, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Esa respuesta no la contestó. Por lo tanto, creo que eso pudo haber sido un gesto de buena voluntad de un buen vecino, ayudar a su vecino que está necesitando que sus migrantes se mantengan por lo menos los próximos 18 meses, que es lo que tarda un TPS para renovarlo, y que puedan movilizarse sin ningún problema y sin tener el riesgo de ser expulsados, ser deportados, y puedan aportar con mayor libertad dentro de Estados Unidos. Eso no se dio. Sin embargo, se habla de cosas como las que ya hemos hablado, en un país donde tampoco hay políticas de Estado sobre el tema migratorio. Es decir, no hay ni siquiera una política de educar a la gente económicamente cómo poder manejar sus pequeñas empresas que algunos tienen, del dinero que está entrando de las remesas, que muchos lo hacen a su manera, construyendo sus casitas, haciendo alguna pequeña inversión en sus departamentos, pero digamos no hay una política como sí la tiene México en cuanto al 3x1, donde el gobierno aporta en base a lo que dan los migrantes para programas específicos. No lo tenemos. Por lo tanto, creo que fue una visita para mí muy estéril. Muchas gracias, licenciado Ibarra. Realmente vamos a darle la palabra acá a Danilo y recordando cuando hablaba de las protestas tibias que se vieron por ahí, que fueron tapadas por la prensa, pero me recuerdo yo cuando Richard Nixon visitó en el 55 aquellas tremendas azonadas que se dieron en Caracas y en otras ciudades donde casi estuvo en riesgo su vida, pues, ¿no? Y un poco elaborando en lo que dice el doctor Chea Urruela, en el sentido de que a Guatemala entran 1.7 millones de dólares diarios, más de 1.100 millones de dólares al mes, y realmente esa ayuda es la que verdaderamente podía sacarnos adelante. Danilo, ¿cómo lo miras tú, lo que se ha venido comentando sobre si esta visita hizo algo o no por el tema de la migración?
Bueno, en principio hay que puntualizar que la migración fue un tema de política demócrata para crearle problemas mayúsculos al presidente Trump. No nos olvidemos que esas manifestaciones de masivas y financiadas migraciones, pues nos recordamos en la frontera hondureño-guatemalteca, cuando los periodistas sorprendieron a gente que les da dinero en efectivo para que pudieran sufragar sus gastos como parte de una estrategia que financiada incluso por el señor Soros, de mundial y reconocida militancia contraria a los mismos Estados Unidos, que la ha puesto en problemas en todo el mundo, porque igual lo hace con los africanos o con los marroquíes en esta inundación de manifestaciones de migrantes que se aceleraron y se generaron como parte de una política que se vinculó a la política electoral. Desde luego, una de las apreciaciones de esa migración es que no existe, como decía el canciller Mike, que no existe incluso un acuerdo bipartidista para establecer las normas básicas de una política de Estado en relación a la migración, y ha sido un tema político en términos de contaminarlo incluso con los resultados electorales, que contrario a lo que dice el doctor Chea, pues no volvería a ganar una elección el Partido Demócrata cuando está en serias dudas si ganó o no ganó el Partido Demócrata en los Estados Unidos, y todavía se está discutiendo en los tribunales de distintos estados el resultado que se acredita fraudulento a esta administración. La contradicción está que el mismo problema que le crearon al presidente Trump lo siguen creando, porque parte del tema migratorio es también una posibilidad de crear conflicto al interior de los Estados Unidos. Es evidente que está en un proceso de deterioro de gran magnitud, con una implosión que en el corto plazo nos puede, no, pues tal vez no en el corto plazo en términos de años, pero sí ya en un proceso de decadencia progresiva en el cual nos pone al resto de países de América Latina en la disyuntiva de irnos con el imperio al hoyo del imperio o salir adelante. Muchísimas gracias, licenciado Roca. Ingeniero Velázquez, pues obviamente hemos escuchado opiniones en las cuales, como para poner como en dos platos, pareciera no haber ningún resultado positivo, nada nuevo en las políticas migratorias, y todas ellas sujetas mucho a los vaivenes políticos o utilizado políticamente. ¿Qué piensa usted al respecto, ingeniero? Doctor, lo que usted me pregunta, e hilando un poco con su pregunta anterior a los demás panelistas, definitivamente el tema migratorio no fue enfocado como debería de ser. Partamos de que en la campaña, el entonces candidato Biden y la candidata a vicepresidenta Kamala Harris, ellos invitaban a la migración. Inclusive fue su eslogan hacer darle la residencia a esos 11 millones de personas. Sin embargo, no es lo mismo estar en campaña que estar ya en la administración. Y entonces ahora dijeron definitivamente el problema de la migración es mucho más grave. No hemos visto una visita del presidente Biden ni la vicepresidenta Kamala, e inclusive en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero no seamos muy sabios para descubrir las respuestas. Guatemala tiene una población económicamente activa de más o menos 7.1 millones de personas y se necesitan 4.5 millones más de nuevos empleos. Entonces, pongamos a pensar a toda nuestra audiencia nacional y a nuestros hermanos migrantes
que nos están viendo. ¿Qué pasaría si hoy tuviéramos esos 4.5 millones de empleos adicionales? La gente no se iría. Ahí ya resolveríamos por Pareto el 80%. Entonces, esas causas fundamentales, en mi opinión, no se abordaron y es una agenda pendiente más que para Estados Unidos, también para nosotros los guatemaltecos, porque no podemos estar esperando a que Estados Unidos nos resuelva los problemas. Yo no espero nada del gobierno y por lo tanto no estoy esperando que nos manden limosnas, no estoy esperando que nos manden donaciones. Se anunció que dieron 48 millones de dólares, por ejemplo, para las ONGs que estuvieron en una reunión. Pues yo no conozco proyectos productivos en las 33,000 comunidades, no hay datos de exportación de las ONGs, no hay datos de cuánto aportan al PIB las ONGs, no hay datos de cuánto tributan. Es más, hubo una resistencia a la famosa ley de fiscalización de ONGs. Entonces, tenemos que ser definitivamente serios. Rescatemos positivo de esta visita. Bueno, ¿cómo le vamos a entrar al tema para eliminar la migración o mermar la migración? Pues ya mencionamos algunos puntos. Y finalmente, el tema de certeza jurídica, que es muy importante porque muchas de las personas que se han ido allá y con las que se reunieron con la vicepresidenta Kamala son los responsables de que se han ido inversiones de minas, inversiones de capital de extensión productiva y donde mermaron los ingresos y por ende las fuentes de empleo. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, pues miren, como en este tema ha sido tan interesante la discusión que realmente se nos está agotando en mucho el tiempo. Vamos a tener cada uno de los panelistas 2 minutos para que podamos hacer un resumen de lo que hemos venido hablando y tal vez contestar qué fue lo positivo que vimos y si se sentó alguna base real para un proceso de desarrollo. Vamos a empezar con el doctor Chea Urruela. Doctor, ¿cuáles son sus conclusiones en 2 minutos de este viaje en los puntos que hemos venido tocando? Creo que el viaje para la señora vicepresidenta resultó negativo en su política doméstica. Es un arma de 2 filos y obviamente tanto republicanos como el ala izquierda demócrata van a continuar remachando en el tema y usted sabe que a 2 puyas pues no hay toro valiente, no hay toro que aguante. O sea, en términos domésticos el resultado es negativo. En términos de Guatemala yo diría que también, porque el único ganador aquí es el presidente Yamatei, quien recibe con la visita una cantidad de oxígeno comparado con sus colegas de la región. Pero realmente en términos concretos, pues no. Y también la misma receta, como muy bien dice Luis Velázquez, de reunirse con ONGs que no tienen liderazgo nacional. Si realmente ellos quieren reunirse con una lideresa nacional, que vayan con Telma Cabrera, pues, que tiene otra agenda, pero es una verdadera líder, entre comillas, comparada con estas ONGs, algunas de ellas vinculadas o conectadas a pequeña corrupción, pero que no producen, no están con proyectos productivos externos. Creo, para concluir, que realmente el presidente Schiffler del Inter-American Dialogue dijo que fue una visita, dicho por ellos mismos, de resultados muy, pero muy modestos, si no es que fue, como dijo Mike, totalmente estéril. Muchísimas gracias, doctor. Pues muy, muy interesante ese hecho de que nosotros, primero fueron visitas o organizaciones escogidas pues por ellos, ¿verdad? Y que no representan realmente a los sectores reales. Por ejemplo, ¿quiénes sostienen nuestra economía? Pues los migrantes con sus remesas, la empresa privada, pero no hablo de los empresarios grandes, hablo de todos los empresarios. Y esos grupos probablemente no estuvieron representados en esas pláticas. Mike,
¿Qué piensas tú sobre estas conclusiones para esta plática que hemos venido teniendo? Pues miren, yo creo que todo lo que hemos venido conversando esta mañana, pues para poder analizar el tema de la visita, los resultados que hoy estamos analizando los vamos a ver en el cortísimo plazo. Es decir, de todas las ofertas que se hicieron en cuanto al tema migratorio específicamente, que fue tan pobre que realmente no esperamos mayor cosa. Para ella, creo que tampoco, como bien se ha dicho, será de importancia en la política externa de los Estados Unidos, sino que lo están viendo como una cosa muy débil. Y nosotros acá también lo vamos a ver rápido, en cuanto a que el gobierno se pudo fortalecer con esta visita, pero realmente no lo veo por dónde, porque la única razón es, bueno, que los demás países, por razones obvias, no fueron visitados, es decir, El Salvador y Honduras, simplemente que llegó a Guatemala, pero de ahí no hay ninguna cosa adicional de importancia que podamos esperar, porque realmente no hay cosas concretas que puedan ayudar. La gente va a seguir saliendo en la misma proporción buscando llegar a Estados Unidos, porque la situación en Guatemala no va a cambiar con esta visita, y aún dando esos 130 millones que ofrecieron, no podemos esperar un resultado positivo para nuestros migrantes. Muchísimas gracias, licenciado Ibarra. Licenciado Danilo Roca, por favor. Bueno, yo no lo veo como un balón de oxígeno para el gobierno, porque de alguna manera se permitió que en público se aceptara, entre comillas, una serie de compromisos que, como dije anteriormente, son absolutamente inconstitucionales. Que va, como ellos creen que tienen el soporte de un control sobre los organismos que administran la justicia, creen que pueden lograr cualquier cambio como los que hacían anteriormente con total impunidad, pero no es el caso ahora. ¿Qué va a hacerse cuando se vea que la fuerza de tarea, incluso la presencia en el Ministerio Público de una unidad que sea compartida para realizar esfuerzos contra el crimen organizado, también es inconstitucional? Porque la función pública no es delegable. Cualquier extranjero que venga a Guatemala tiene que atenerse a las leyes que están establecidas por la Constitución Política de la República, y entre otras cosas, cualquiera que ejerciera una función pública que no es delegable tendría que jurar lealtad y fidelidad a la Constitución Política de la República, cosa que no pueden hacer los extranjeros porque le han jurado lealtad y fidelidad a su propia Constitución Política. En consecuencia, los niveles de análisis jurídico-político en el que se van a ver estas promesas que no van a poder cumplirse si se aplica la ley y se respeta la Constitución Política de Guatemala, pues van a frustrar esa aparente relación de luna de miel entre el gobierno de Guatemala y este tipo de ofrecimientos que se hicieron frente a la vicepresidenta. Muchísimas gracias, licenciado Roca. Ingeniero Velázquez, pues vamos a tocar este tema. ¿Cuál es su visión de lo alcanzado en esta visita y en esta parte económica tan importante? ¿Hubo algún resultado positivo, ingeniero? Yo veo que se quedaron en enunciados de buena intención, pero no veo un plan de acción concreto. Entonces, siendo positivos, ¿qué deberíamos de rescatar de esta visita?
Primero, que Guatemala sigue siendo un interlocutor válido para Estados Unidos en la región. Eso es muy importante y lo tenemos que capitalizar los guatemaltecos en función de nuestros intereses y de nuestra política exterior. 1. 2. Esta visita abre la posibilidad en que nosotros como Guatemala y como guatemaltecos planteemos una agenda de fondo para el corto, mediano y largo plazo, que trascienda inclusive esta administración, en el sentido de que nosotros nos comprometemos a trabajar, a dar certeza jurídica, el cumplimiento de la ley, que hagamos lo que nos corresponde como país, pero que también eso le convenga a Estados Unidos. Nuestro mayor socio comercial en el mundo es Estados Unidos. Tenemos un tratado de libre comercio que nos da certeza jurídica y para nosotros los guatemaltecos, prioridad 1 sería generar 4.5 millones de nuevos empleos. Que vengan esas inversiones, porque antes de la venida de la vicepresidenta, ella dijo que tuvo reunión con varios empresarios y dice que dijeron que iban a venir a hacer inversiones en Guatemala. Entonces, aquí les ponemos las zonas francas, les ponemos las CEDEPs, cómo vamos a involucrar a los 340 alcaldes, a los 22 gobernadores, y pongámonos una tarea, 1,000 empleos por cada uno de los municipios, por 340 municipios, pues ahí tenemos 3.4 millones de empleos. Así que veámoslo hacia el futuro, esto representa la mejor oportunidad, capitalicemos que en México el presidente AMLO va para abajo, que hay un dictador Ortega en Nicaragua, que hay un presidente que tira escopetazos a medianoche, me refiero a Bukele en El Salvador. Entonces Guatemala tiene esa oportunidad que debemos de capitalizar. Muchísimas gracias a todos los panelistas por sus comentarios tan acertados, tan ilustrativos, tan inspiradores y que nos sirven de mucha guía. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas hoy. Obviamente también yo me quiero quedar un poco hablando por... Está bien que allá se reúnan en Washington con unos empresarios que dicen que van a venir a invertir, incluso guatemaltecos que están allá y dicen que van a venir a invertir. Pero yo creo que es fundamental que apoyemos a los que están en Guatemala, que llevan años de estar invirtiendo, que llevan años de estar trabajando. Y no me refiero a los grandes empresarios. Una persona que tiene una tienda pequeña, un pequeño servicio, es un empresario. Esta gente, hemos estado en Guatemala trabajando por muchos años y seguimos adelante. Como dice el dicho de una empresa, que se lo voy a prestar, creemos, confiamos e invertimos en Guatemala. Creo que a estas gentes tenemos que apoyar. Apoyar a nuestros migrantes que están allá y que gracias a sus divisas Guatemala sobrevive, porque si mañana no entraran divisas, Guatemala quiebra. Así que, bueno, bienvenida a la visita. Guatemala es un país hospitalario, siempre ha abierto sus puertas para que nos vengan, siempre que respeten nuestras leyes, que respeten nuestras tradiciones. Muchísimas gracias, señores panelistas. Ha sido una excelente disertación de cada uno de ustedes. Las personas que ven Acción Positiva se los agradece y estoy seguro que quedarán lecciones. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y nos vemos en próxima oportunidad con más Acción Positiva. Muchísimas gracias, doctor Chea Burruela, licenciado Ibarra, Daniel Roca y ingeniero Luis Velázquez. Muy buena noche a toda nuestra audiencia. Gracias. Gracias. Bueno.